Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y en esta ocasión hablaremos de las características dentro del género informativo, de la crónica y el reportaje. Empezamos. Pues en sí la crónica informativa es un género periodístico que consiste en un relato hecho de manera secuencial y pormenorizada de acontecimientos noticiosos de interés colectivo. A diferencia de las notas o noticias, la crónica informativa puede incluir un análisis, opiniones, interpretaciones del periodista, recrear una atmósfera de la cual se dan sucesos públicos de los cuales se refieren. Esta mantiene una tendencia del periodismo iniciada entre los siglos XVII y XVIII, de historias contadas cronológicamente. De acuerdo con los expertos, solo así se garantiza la objetividad caracterizada de este género. Palabra pues derivado de cronos, que pues significa tiempo, significa hacer un relato manteniendo la línea de tiempo de los sucesos. De esta manera se garantiza que los lectores comprendan cómo sucedieron esos eventos narrados. La crónica informativa tiene sus antecedentes en crónicas literarias y traducciones de textos, históricos escritos, y pues estos escritos se remontan hasta inicios del cristianismo, alrededor del siglo XVI. Una de las características más importantes de la crónica informativa es el estilo. Se debe mantener un estilo ameno, de ser posible con anécdotas y curiosidades. La información debe exponerse de manera detallada y enmarcada en un contexto. Asimismo, más que concentrarse en el qué, este tipo de crónicas se concentran en el cómo. Otra característica sería la complementariedad. En la crónica informativa, lo objetivo y lo subjetivo se complementan. De igual manera, los juicios de valores interpretativos se subordinan a la narración de sucesos y exposición de datos. Seguimos con las características, que otra importante serían los subgéneros. Dependen de los temas abordados, claro. Estos pueden ser sucesos de la vida cotidiana, pueden ser sucesos policiales y de corresponsales, acontecimientos que presenten una fuerte dosis de interés humano, que pueden ir desde los chismes, digamos, del pasillo de un palacio de gobierno hasta la realización de un concierto musical. Por otro lado, las crónicas informativas policiales tratan de asuntos relacionados con casos de las fuerzas del orden y la justicia. Y en este tipo de cobertura también se tratan aspectos colaterales. La estructura, muy importante. Hablando de ella, no existe una manera universal de estructurar una crónica informativa. Por lo general, el cronista tiene la libertad de redactarla de acuerdo a su gusto y práctica. No obstante, a manera de guía general suelen estructurarse siguiendo tres elementos: entrada, cuerpo o noticia, y comentario o conclusión. Asimismo, deben haber en toda la estructura calidad humana en la narración. Para presentar un contenido atrayente para el lector se deben usar recursos literarios. Entre ellos pueden mencionarse metáforas, hipérboles, antítesis, entre muchos otros. La entrada suele ser una frase de presentación, en la mayoría de los casos muy expresiva para llamar la atención de los lectores. Es aconsejable iniciar con eso, con una descripción de la situación que hizo o que hace la noticia. De esta manera se acrecienta la expectativa. El cuerpo y la noticia. En el cuerpo o noticia se hace la exposición,
y desarrollo de hechos de manera ordenada y secuencial. Esta exposición debe ser realista y abarcar cada uno de los acontecimientos acaecidos. El lenguaje que se usa debe ser sencillo y directo, evitando frases complicadas, o sea, ir directo a lo que va, y palabras no frecuentes. A continuación, un ejemplo sobre crónica informativa. En este caso, voy a redactar un poco de lo que es esta crónica informativa acerca de cine. Según este artículo se llama El cine según Hitchcock, que dice así: El cine según Hitchcock es un libro de culto entre los cinéfilos, un libro sobre el llamado mago del suspenso, que fue Alfred Hitchcock, una personalidad única en el mundo del cine, uno de los primeros directores cuyo nombre aparecía antes del título de una película. Una personalidad genial que una vez dijo: nunca trabajes ni con niños, ni con animales, ni con Charles Laughton. A finales de los 60, Francois Truffaut, crítico francés, entrevista al maestro del suspenso, y en su libro es una auténtica delicia, ya que se trata de una conversación entre los dos cineastas apasionados por el cine. Aquí un pequeño fragmento de esta crónica que dice así: el maestro acaba impartiendo una auténtica clase magistral sobre el cine. El formato de la entrevista en orden cronológico permite que el lector asista a un recorrido por la historia del cine y los sucesivos cambios que supuso el sonoro al color, o el cinemascope. Todo ello salpicado con comentarios sobre actores y actrices, anécdotas de rodajes o la manera de contar historias. Truffaut se interesa por todos los aspectos de cada una de las películas, desde cómo surgió la idea original, de la elaboración del guión o las decisiones de Hitchcock. Tomó durante el rodaje su concepción de la puesta en escena o el método para crear suspenso en las películas, desde su publicación El cine según Hitchcock. Se ha reeditado docenas de veces en multitud de idiomas. Incluso en 2015 Kate Jones ha dirigido un documental titulado Hitchcock, Truffaut, sobre la gestión e influencia posterior. En el documental aparecen estos dos cineastas y de cómo Truffaut entrevistó a Hitchcock. En cuanto a lo que es el reportaje, es un tipo de narración periodística que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos. Se le considera un género documental, si bien puede contener información subjetiva de parte de su autor, pero distinto a la columna de opinión o la crónica, mucho más permisivas en materia de estilo. El reportaje debe ser lo más comedido posible en la transmisión de posturas respecto a lo narrado, como en casi todas las ramas del periodismo. Aún así, de un reportaje se espera un buen nivel de análisis de lo referido y comprensión profunda de la materia. Los reportajes a veces aparecen acompañados de entrevistas u otro tipo de abordajes informativos. Suelen considerársele ejemplo del periodismo de investigación. En cuanto a una de las características del reportaje informativo, hay muchas formas de realizar un reportaje y los periodistas con mayor dimensión autoral pueden prácticamente hacer lo que se les plazca. Sin embargo, la estructura tradicional es más o menos lo siguiente, así, con estas características: un índice, sumario titular, donde se condensa la información muy rápidamente; un párrafo de entrada, en donde se capta la atención del lector y se le provee de la información inmediata para situarse en el contexto de la investigación;
el cuerpo del reportaje, donde se encuentra el grueso de la información. Y por último, un cierre, que puede ser de tipo cerrado, arroja conclusiones, o abierto, invita al lector a sacar sus propias conclusiones. Aquí tenemos un ejemplo de un reportaje informativo que se titula Del Caribe al Cono Sur. La migración venezolana es un fenómeno indetenible, por Fulgencio García. Y dice así: muchos de los países del sur del continente están sorprendidos por la reciente oleada migratoria proveniente del Caribe. Cientos de miles de ciudadanos venezolanos llegan mensualmente a sus aeropuertos y emprenden trámites migratorios necesarios para establecerse por tiempo indefinido en sus países. Una oleada semejante no se había vivido nunca desde el país petrolero y pone en evidencia que las cosas en la tierra de la revolución bolivariana no están nada bien. Las 11 horas, Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un avión de Coviasa acaba de llegar y salen en las pantallas con un cartelito de retraso. Pronto emprenderán el vuelo de regreso a Venezuela, pero esta vez va vacío. Según cifras del Instituto de Migración argentino, 2 de cada 3 venezolanos que ingresan a Argentina inician trámites de residencia, valiéndose de los convenios de Mercosur. Las cifras aún no son alarmantes, pero se trata sin duda de una migración importante, afirmó el presidente de ese instituto, Aníbal Migotti, entrevistado en su oficina ubicada en el propio aeropuerto. La mayoría de los venezolanos que ingresaron hasta 2014 venían con planes de estudio o trabajo, por lo general profesionales calificados en busca de oportunidades o emprendimiento. Se estima que haya en Argentina una cifra ya superior a los 20.000 migrantes venezolanos, en su mayoría residenciados de la capital federal, algo que parece evidente con la apertura de locales de comida caribeña, sobre todo en el barrio de Palermo, que ya rivalizan con los provenientes de Colombia, migrantes ya de hace un buen rato, y si bien para muchos consiste aún en una migración silenciosa, difícil de distinguir, se retrata de un fenómeno constatable. Y eso es más o menos lo que dice el reportaje. Y esto sería todo. Mi nombre es Diego Alcocer y hasta luego.